¿Cómo soltar a quien amas para superar una traición o infidelidad? ¿Qué hacer para dejar de sufrir por amor? ¿Cuánto tiempo tarda en superarse una ruptura para recuperar tu autoestima? Si te cuesta soltar y olvidar a quien te ha traicionado, ya sea tu pareja, un familiar o amigo, el Evangelio de hoy te ayudará a sanar la herida emocional, recuperar tu paz mental y olvidarte del dolor para trabajar en tu autoestima en 3 pasos. ¿Qué quiere decirte Dios hoy? Lectura del Santo Evangelio. Juan, capítulo 13, versículos 21 al 33 y 36 al 38. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: «Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar». Jesús le dijo entonces a Judas: «Lo que tienes que hacer, hazlo pronto». Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: «Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir». Simón Pedro le dijo: «Señor, ¿a dónde vas?». Jesús le respondió: «A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde». Pedro replicó: «Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti». Jesús le contestó: «¿Con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces». ¿Qué significa el Evangelio? La traición duele muchísimo porque no solo es un evento emocional, también es físico. Y es más intenso hasta volverse traumático cuanto más estrecho o íntimo es el vínculo con el otro. Sin embargo, el dolor es más fácil de superar cuando se entiende la razón por la cual todo sucede. A pesar de que Jesús dio amor a sus discípulos y en todo momento actuó correctamente, fue traicionado. Y sabiendo lo que iba a suceder, no le preguntó a Judas: «¿Por qué me hiciste eso a mí?», ni a Pedro: «¿Por qué me vas a negar 3 veces si tanto dices que me amas?», ni a Dios: «¿Qué hice mal para merecerlo?». Jesús simplemente entendió que debía ser traicionado porque había una razón más importante: mostrar que Dios debía ser glorificado en él. Con esto, Jesús nos enseña 5 lecciones importantes. Primero, no necesariamente eres tú el problema. Las personas te traicionan porque es su decisión. Segundo, no vale la pena romperse la cabeza tratando de entender sus motivos o razones. Lo importante es entender el propósito que hay más allá del evento, tu crecimiento espiritual. Tercero, Jesús amó a quienes lo iban a traicionar porque lo importante es lo que das. Lo que recibes está fuera de tu control. Cuarto, llorar hasta deprimirse o huir no soluciona nada. El dolor se enfrenta y se supera con dignidad. Y quinto, Jesús sabía que lo recordarían por sus actos, no por las acciones de los demás. Así que con estas 5 lecciones en mente, veamos cómo hacer de una experiencia traumática una oportunidad para aprender y crecer como personas. Primero, entender que estás enfrentando el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. El rechazo y la traición activan algunas de las áreas cerebrales que también procesan el dolor físico, por lo que tu cuerpo literalmente procesa la traición como dolor real, y esto a su vez activa las mismas respuestas corporales que cuando enfrentas el peligro: ansiedad, desesperación y miedo. Adicionalmente, como las relaciones de amistad, familiares o de pareja son vínculos de seguridad emocional, al destruirse la sensación de refugio seguro, tu sistema emocional pierde la capacidad de confiar y aparecen síntomas similares a los del trauma emocional: rumiación, hipervigilancia, pensamientos intrusivos y la necesidad de entender por qué me hizo esto. De ahí que no es solo tristeza lo que sientes, te estás enfrentando a una desorganización física y emocional profunda, que de paso afecta tu autoestima, porque también influye en cómo te percibes ante los demás. Es por eso que se activan pensamientos como: ¿qué fue lo que yo le hice? ¿Acaso yo no fui suficiente? ¿O algo está mal en mí? Adicionalmente, la traición también reactiva, consciente o inconscientemente, otras experiencias pasadas, heridas de abandono, rechazo o falta de validación. Y cuantas más heridas pasadas haya, la reacción se vuelve más intensa de lo esperado. Por eso es importante entender que no duele solo esta traición, duele todo el pasado que hay dentro de ti. Por último, con la traición no solo pierdes a la persona, pierdes planes, expectativas e identidad compartida. Esto genera un duelo complejo, similar al duelo por pérdida, porque no estás sufriendo solo lo que pasó, también estás lidiando con el presente y llorando un futuro que ya no existe. Ahora bien, entender todo el panorama te ayuda a comprender que lo que sientes no te hace menos valioso ni débil.
Por el contrario, es una oportunidad de crecimiento espiritual que necesitas enfrentar con la misma dignidad que Jesús nos enseñó, porque lo importante no es lo que te hicieron los demás, sino la forma en que tú decides actuar frente al dolor. Segundo, manejar el presente entendiendo el pasado. Para controlar la situación se necesita ir de lo básico a lo complejo. Primero calmar el cuerpo, luego usar el cuerpo para controlar la mente y finalmente usar ambos para sanar las heridas emocionales. Comencemos por el cuerpo. Como la ansiedad y el miedo son emociones instintivas, se manejan con herramientas instintivas, no con la lógica. Así que deja de preguntarte si me quería, ¿por qué me engañó? O si confiaba en él o ella, ¿por qué me mintió? No trates de encajar algo que nunca va a cuadrar, porque en tu cabeza no vas a encontrar la razón que solo está en la mente del otro. Solo aumentas el dolor, además de tu frustración. En su lugar, corta el bucle mental, parándote y caminando alrededor de donde estás, y mientras respiras hondo, le explicas a tu cuerpo lo que sientes. Esto es ansiedad, no peligro real. Esto es doloroso, no peligroso. Y mira a tu alrededor. Muéstrale a tu cerebro que no hay peligro ni dolor físico, que solo necesita procesar emociones. Una vez recuperado el control de tu cuerpo, es decir, cuando pasa el desespero inicial, procedes a calmar la mente usando la oración en voz baja para anclarte al presente. Inicia con aquellas oraciones que sabes de memoria mientras respiras, por ejemplo el Padre Nuestro, y en la medida en que vas recuperando las riendas de tu mente, usas tus propias palabras para entregarle a Dios tu dolor. Decirle a Dios lo que sientes y cómo te sientes no solo alivia el alma, también influye en tu cerebro. Por eso la oración es una herramienta tan poderosa. Cada vez que pones las emociones en palabras hacia el inicio no tengan sentido, se reduce la intensidad emocional, porque activas áreas del cerebro relacionadas con el control y el lenguaje. En otras palabras, nombrar lo que sientes ayuda a que tu cerebro procese la emoción en lugar de solo reaccionar. Finalmente, cuando te sientes más tranquilo, termina la oración y procede a reencuadrar el dolor. ¿Qué significa esto? El dolor no se quita, se sana cambiando la interpretación que haces de lo que pasó con el fin de modificar su impacto emocional. En otras palabras, cambia los pensamientos de nada tiene sentido, porque a mí, porque lo hizo, o me engañó porque no valgo, por algo más ajustado a la realidad, como lo que esa persona hizo habla más de cómo es él o ella y sus decisiones, no de mi valor. O me di cuenta de que estoy con la persona equivocada y merezco mucho más que esto. O eso duele, pero no define mi futuro. Esto no es positivismo vacío, se llama reevaluación cognitiva y es una técnica clave en psicología para sanar heridas emocionales. El objetivo no es dejar de sentir, sino permitirte sentir sin que la emoción te desborde o te destruya. Porque Jesús nos enseña que no podemos cambiar lo que pasó, pero sí lo que la situación significa para nosotros y la manera en que actuamos frente al dolor. Tercer paso, sanar el pasado para cambiar el futuro. Si repites el ejercicio anterior a diario o las veces que lo necesites al día, te darás cuenta de que al cabo de unas semanas eres capaz de identificar tus emociones y temores sin que el dolor te haga perder el control y te deshagas en llanto. Cuando eso suceda, sabrás que estás listo para enfrentar gradualmente tanto tu pasado inmediato como el lejano, para sanar las heridas y evitar que vuelvan a suceder. En primer lugar, pregúntate si esto es la primera vez que pasa o si estás repitiendo la misma historia con diferentes personajes. Si notas que ya ha pasado antes, te recomiendo mirar el video Cómo sanar paso a paso las heridas emocionales y traumas del pasado, para que puedas romper el ciclo. Y si tanto es la primera vez que pasa como si es otra de las tantas veces que sucede, mira el video ¿Por qué atraes personas tóxicas y otras que sanan? Rompe el ciclo para la sanación emocional. Con este video entiendes la razón por la cual Dios te envió esta persona que te traicionó y el mensaje que la situación tiene para ti. Una vez hayas entendido la verdadera razón detrás de esta experiencia dolorosa, deja de tener importancia el por qué ella o él hizo lo que hizo y te enfocas en lo que de verdad importa, tu crecimiento personal. ¿Necesitas aprender a establecer límites? ¿Será que necesitas trabajar en tu autoestima? Si no aprendes a decir no, ¿esto volverá a suceder? ¿Esa persona te amaba o solo te estaba manipulando? ¿Estás frente a alguien abusivo disfrazado de amigo, pareja o familiar? Cuando comprendes que no puedes cambiar el pasado, pero con base en él sí puedes crear un nuevo futuro, has crecido y te has fortalecido espiritualmente. Aprendes de los errores del pasado para que no vuelvan a suceder en el futuro. Y si aún así vuelve a pasar, ya cuentas con las herramientas necesarias para entender, como Jesús nos enseñó, que tú serás recordado por lo que decides hacer en cada situación, no por lo que te hacen los demás. Pues al final,
La traición que vivió Jesús causó tu salvación. Sanar una traición duele, pero no tienes por qué hacerlo solo. Lleva un rosario contigo para ayudarte a calmar la ansiedad y soltar el dolor. Pídelo en Tempus Orandi por Instagram o WhatsApp. Y si este mensaje tocó tu corazón, apóyalo con un like, suscríbete y compártelo con quien lo necesite hoy. A veces una sola palabra puede cambiar el día de alguien o incluso su vida. Nos vemos mañana con un nuevo mensaje que puede ser justo lo que necesitabas escuchar. Que tengas un bendecido día.